Os presentamos la plataforma de matemáticas online para ayudar a alumnos de ESO y bachillerato. La solución exclusiva que aporta esta plataforma e-learning es adaptativa, es decir, MatiPlus personaliza los contenidos que trabaja con cada estudiante, para adaptarse así al ritmo y nivel del estudiante. Dos alumnos, dos necesidades diferentes. A continuación, una muestra de uno de los tipos de vídeo que encontrarás en la plataforma MatiPlus. En este ejercicio de distancia entre dos puntos nos piden calcular la x para que la distancia entre el punto P con coordenadas 1, 9 y el punto Q con coordenadas x menos 3 sea de 15. Es decir, nos piden calcular esta x de aquí. Antes de nada, vamos a recordar que para calcular la distancia entre dos puntos, vamos a tener que calcular el módulo del vector que une dichos puntos. ¿Y cuál va a ser ese vector? Pues ese vector va a tener origen en P y va a tener como extremo Q. ¿Y cuáles van a ser las coordenadas de ese vector? Ya que, cuidado, recordamos que siempre los vectores tienen coordenadas. Pues será para las coordenadas X la resta entre la coordenada X de Q menos la coordenada X de P. Y para las coordenadas Y lo mismo, la resta entre la coordenada Y de Q menos la coordenada Y de P. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular este vector de aquí. Recordamos que, como acabamos de decir, esto va a ser la resta entre la coordenada x de q, que sería x menos la de p, entonces menos 1. Y para las coordenadas y hacemos lo mismo. Hacemos menos 3, que es la coordenada y de q, menos 9, que sería la coordenada y de p. Entonces, esto nos daría que nuestro vector va a tener como coordenada x menos 1 y como coordenada y menos 12. Entonces recordamos que para sacar la distancia de un vector lo que hacemos es el módulo, que recordamos que el módulo se denota con estas dos barritas de aquí. ¿Y qué es lo que va a ser? Pues va a ser la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es elevar la coordenada x al cuadrado, que esto sería lo mismo que elevar al cuadrado esta diferencia, que sería el cuadrado del primero menos 2 por el primer elemento y por el segundo, más el cuadrado del segundo elemento. Y ya finalmente elevaríamos también al cuadrado esta segunda coordenada, que menos 12 al cuadrado sería 144. Entonces simplificamos esto y esto nos daría x al cuadrado menos 2x más 145, que como vemos esta va a ser una ecuación de segundo grado y esto va a tener que ser igual a 15, ya que nos piden cuánto tiene que valer la x, es decir, esta x de aquí, para que la distancia sea 15, es decir, la distancia sea 15. Entonces, en este caso, hacemos esto, que lo igualamos a la distancia 15 y pasamos a resolver. Lo primero que hacemos es quitarnos esta raíz cuadrada. ¿Y cómo nos quitamos esta raíz cuadrada? Pues elevando al cuadrado en el otro lado, que 15 al cuadrado sería igual que 225. Entonces lo siguiente que hacemos es este 225 lo pasamos al otro lado. Este más 225 pasa al otro lado restando. Y finalmente nos quedaría esta ecuación de segundo grado, que como nos piden sacar el valor de la x, vamos a pasar a resolverla. ¿Cómo la resolvemos? Pues para eso utilizamos la fórmula de ecuaciones de segundo grado que ya hemos aprendido, que sería menos b, que recordamos que b es este elemento de aquí, es decir, el que acompaña a las x, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que recordamos que a sería lo que acompaña a las x al cuadrado, que en este caso sería 1, y por c, que c recordamos que es el término independiente. Y esto lo dividimos entre 2a. Entonces, pasamos a resolverlo. Vemos que para esto de menos b, es decir, esta parte de aquí, cuidado, tenemos que tener en cuenta que la b es menos 2 y además este menos 2 tiene que tener un menos delante. Luego este menos por menos se va a convertir en más. Ahora seguimos completando. Vemos que esto se quedaría como menos b al cuadrado. Recordamos que la b es menos 2 y ahora esto nos quedaría como menos 4 por 1, que es la a que acompaña a la x al cuadrado, y por c, que sería menos 80. Y en el denominador nos quedaría 2 por a, que es 2 por 1. Esto resolvemos y nos quedaría 2 más menos la raíz cuadrada de 4 más 320 partido de 2, que sería igual a
2 más menos 18 partido de 2. Recordamos que para este tipo de ejercicios, es decir, para las ecuaciones de segundo grado, siempre vamos a tener dos valores para la x. Por un lado, vamos a utilizar 2 más 18 partido de 2, que sería 20 partido de 2, y por otro lado tendremos 2 menos 18 partido de 2, que será menos 16 partido de 2. Por un lado tendremos un valor para la x de 10 y por otro valor para la x de menos 8. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la x para que la distancia entre los dos puntos sea 15? Pues o puede bien valer 10 o puede bien valer menos 8. En este caso nos quedaría para el primer caso un punto de 10 menos 3 y para el segundo otro punto de menos 8 menos 3. Y ambas soluciones son válidas. Aprende a tu ritmo y pronto te pondrás al nivel de los mejores de tu clase de matemáticas. Si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas, compártelo. Para más información, puedes visitar nuestra web o mandarnos un mail. Nos vemos en la plataforma MatiPlus. Muchísimas gracias por vuestra atención.